Ahora veamos una vez más el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2, y luego nos brincamos al 6. Pónselos ahí. Hebreos, capítulo 11, 1, 2, y luego se brinca al 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿qué dice? De lo que no se ve. Si quiere usted buscar una definición de lo que es fe, no vaya a ningún diccionario, vaya a la Biblia. Esa es la mejor manera de poder describir lo que es la fe. Porque allá afuera le van a decir lo que ellos piensan. Aquí es el escritor inspirado por el Espíritu Santo diciéndole lo que realmente es la fe. Ahora, ¿cuántos creen que la fe es importante? La fe es muy importante dentro de la iglesia, pero yo le quiero hablar de una fe diferente a la fe salvadora, porque vamos a hablar del don de fe, ¿ok? De los dones que reparte el Espíritu Santo, no a todos. El don de salvación, de fe acerca de la salvación es para todos, pero el don dado por el Espíritu Santo de fe es solamente para algunos dentro de la iglesia. Porque por ella, ¿qué dice? A ver, léalo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. Por la fe. Óigalo bien, lo importante que es la fe, porque es nuestro testimonio hacia las personas que no creen y hacia las personas también que están dentro de la iglesia. Porque mi fe puede moverlo a usted. La fe dada como don puede ser de bendición y de motivación a un hermano o hermana dentro de la iglesia. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice la escritura. Ahora brínquese al versículo 6 en donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto le creen a Dios? En el capítulo 12, versículo 9 de Primera de Corintios también, ahí nos habla acerca del don de fe, y aunque no nos dice mucho, entonces todo lo que yo le voy a hablar de fe, ¿de dónde se lo voy a hablar yo? ¿De dónde le voy a hablar yo del don de fe? Si ahí, solo para que se dé cuenta lo que dice Primera de Corintios 12, 9. Fíjese lo que dice acerca del don de fe. Otro fe por el mismo Espíritu. ¿Qué le parece? ¿Y cómo puedo desarrollar yo un tema así? Si ahí solo dice, y otro fe, pero no le dice, bueno, el don de fe es esto, el don de fe es esto, el don. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para poderle hablar, explicar, enseñar acerca del don de fe? Ahí está la cosa, ¿verdad? Y otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, el cual ya vimos nosotros. El don de fe entonces se encuentra en la lista de los dones del Espíritu Santo que nos describe el capítulo 12 del libro de Corintios. Amén. Ahí está el don de fe. Pero este don no es el don de fe de salvación, porque el don de fe de salvación es para todos. En cambio, este don dado por el Espíritu Santo es solamente para algunas personas. Esa fe salvadora es para todos los creyentes. En el libro de Efesios 2, 8 al 9, a ver, ponme 2, 8 al 9 para sacar esa parte y dedicarme a lo que es el don de fe. Porque por gracias sois salvos, ¿qué dice? Por medio de la fe. Ahí está hablando acerca de la gracia salvadora para todos, ¿ok? Ahí no está hablando del don de fe, ¿ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no a todos se les ha dado el don espiritual de fe.
Amén. Espero no confundirlo con esto. Ya vimos la mejor manera de describir lo que es la fe, lo que dice el versículo 1 del libro de Hebreos. Búsquelo una vez más y lo lee por favor toda la iglesia. Es pues la convicción de lo que no se ve. Todos los dones son necesarios dentro de la iglesia y deben de manifestarse dentro de la iglesia, porque recuérdese que son para edificación de la iglesia. ¿Por qué todos los dones? Porque nosotros necesitamos ganar batallas, porque nosotros nos enfrentamos, aleluya, a fuerzas demoníacas y fuerzas poderosas que están en los aires, hermano. El enemigo es poderoso, pero no es el todopoderoso. Y él lucha contra la iglesia, él lucha contra aquellos que tienen realmente convicción en el evangelio del Señor. Por lo tanto, el don de fe debe de estar dentro de una iglesia para que pueda ser de bendición y de edificación a las almas. Recuerde que cada uno de los dones tiene su particularidad, o sea, todos tienen su particularidad y es necesario cada uno de ellos entre nosotros. Por lo tanto, es muy importante que le pidamos al Señor que ese don se manifieste dentro de su casa. Ahora, voy a contestar algunas preguntas. ¿Por qué necesitamos el don de fe en la iglesia? ¿Por qué necesitamos el don de fe en la iglesia? ¿Cuáles son los ejemplos del don de fe en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, porque ¿para qué ayudó el don de fe al pueblo de Dios? Los ejemplos del don de fe en el Nuevo Testamento y cosas a tener en cuenta sobre el don de fe. ¿Qué le parece? ¿Por qué necesitamos el don de fe en la iglesia? Porque la iglesia, ya le dije, va a encontrar grandes retos mientras esté en esta tierra. Y muchas veces la iglesia se va a ver incapacitada para poderlos llevar a cabo. Si nosotros nos vamos al razonamiento muchas veces o a los recursos que podamos tener, muchas veces se nos va a hacer imposible el poder nosotros hacer la obra si nosotros no llegamos, o si alguien dentro de la iglesia o algunos dentro de la iglesia no llegan a tener esa fe, ese don de fe necesarios para poder animar al pueblo y para poder creer que Dios puede hacer lo que nosotros no podríamos. Este templo ha sido creado por fe, porque nosotros nunca hemos sido muchos. Amén. Yo espero que los que son de la iglesia, los que tienen mucho tiempo en la iglesia, digan amén, porque son los testigos, ¿verdad? De lo que teníamos y de lo que se hizo por el bendito poder de nuestro Dios. Amén. Entonces es porque la iglesia encontrará grandes retos. Cuando la iglesia encuentra grandes retos, entonces va a necesitar de hombres de fe para que animen, para que inspiren a otros, para que podamos dar esos pasos necesarios para poder llegar a realizar la obra del Señor, para poder edificar también al cuerpo de Cristo. Porque cuando ese don se ejerce, edifica según el problema, la situación que pueda estar viviendo la iglesia o el creyente, aleluya, individualmente. También para poder creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de promesas y las promesas del Señor. Es más, hasta tenemos un canto que dice: las promesas del Señor mías son. Las promesas en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Pero la pregunta es esta: ¿creemos las promesas de Dios? Muchas veces nosotros como iglesia solamente tenemos el conocimiento, pero no las creemos. Ahí vienen aquellos que tienen ese don y es increíble la manera en la que ellos miran las promesas del Señor y se aferran a ellas y nos llevan juntamente con ellos para que nosotros también las creamos. Porque hay un momento en el que nosotros nos desesperamos. Hay un momento en el que creemos que Dios no va a actuar o no va a hacer nada al respecto.
de la situación que estamos viviendo. Y sin embargo, Dios siempre va a tener a alguien que te va a tender la mano. Un hombre de fe que te va a decir, créele a Dios. Te recuerdas lo que dijo el Señor en su palabra. Y de repente tú, sí, ¿verdad? ¿Ah? Vamos, levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor. ¿Qué pasaría ahorita que no estuve entonces? ¿Se fue al mundo usted o qué? ¿Le cree a las promesas del mundo o qué? Las promesas del Señor mías son. Necesitamos hombres de fe por eso. ¿Para qué otra cosa? Aleluya. Para que nosotros podamos creer su palabra. Muchos no le creen a la palabra. Usted tiene la Biblia ahí. La tiene en su mano. Pero hay muchas cosas que usted no cree. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Wow. Lo pongo que pensar, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted no cree de ella. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir que no las creemos en ella? Porque no las hemos puesto por obra. Ponemos por obra las cosas que nos convienen. Las cosas que son fáciles. Las cosas que son populares entre todos nosotros. Pero cuando llega el momento de la prueba, de la lucha, de la enfermedad, de la situación difícil, allí en ese momento, la fe es donde debe de estar. Y debemos de recordar lo que dice su palabra. Y tener fe en lo que ella dice y nos ordena a hacer. Pero muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Ay, ¿por qué lo voy a hacer? Porque Él lo dice, tened fe en que si yo te lo digo va a resultar para bien tuyo. Pero está nuestro capricho, está nuestra forma de pensar y aunque nosotros no la sabemos de memoria, no la llevamos a cabo. Amén. Entonces, ¿para qué es necesario? Para poder entonces creer a su palabra lo que ella nos dice. Aleluya. Para poder creer en el poder de nuestro Dios. Porque nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso. Pero yo le aseguro que muchos dudan de nuestro Dios por la forma en que muchas veces nosotros vemos a Dios en las circunstancias difíciles. Para poder creer en el poder de nuestro Dios sobre todas las otras cosas que nos puedan suceder. Para eso es necesario el don de la fe. Que alguien tenga ese don de la fe. Para que podamos nosotros en esa área de la iglesia poder avanzar, poder desarrollarnos, poder, ahí le va esta, derribar gigantes. Nosotros ya no tenemos gigantes como Goliat que se nos paran enfrente de nosotros. ¿Ah? Los gigantes están realmente acá. ¿Sí o no? Hay muchos gigantes que usted no quiere vencer porque no le conviene. Porque se siente cómodo o cómoda. Para eso se necesita fe. Cambia tu carácter, cambia tu manera de ser. No, es que ese es un gigante en ti y tienes que creerle a Dios. Para eso necesitamos el don de la fe. Para poder, aleluya, ¿se lo digo o no se lo digo? Para poder tener la extraordinaria confianza en la presencia de Dios. A muchos nos cuesta creer. Dios está aquí, dice. Pero el que le cree a Dios, el que tiene el don de fe, sabe que Dios está aquí y cambia por completo aún su persona, su forma de ser, lo que otros están viviendo. Porque usted puede estar así como todo, a la fuerza y todo, pero ese hombre de fe lo inspira a usted. Para que adore al Señor, para que escuche al Señor, para que se motive, aleluya, para que vea que todavía hay esperanza.
Yo dentro de la iglesia puedo ser de bendición a su vida si tengo fe en que estoy en la casa de Dios, en que estoy alabando a Dios y sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Eso es tener fe. Es diferente a lo que es el religioso. ¿Por qué? Porque los hombres de fe marcan diferencia. No importa dónde estén, marcan la diferencia. Hacen grandes cosas solamente por el hecho de creerle a Dios. Somos motivados por esos hombres nosotros. Alabado el nombre del Señor. Ese don, hermano, es exhibido de una manera tremenda por los siervos del Señor. Veamos entonces los ejemplos del don de fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Rápidamente. 30 minutos. Voy a ponerle los ejemplos que tomé de fe. Son bien particulares porque se necesita fe en muchas áreas de nuestra vida. Amén. ¿Usted cree que Dios le puede salvar? ¿Usted cree que Dios le puede proveer? ¿Usted cree que Dios lo puede defender? ¿Ah? Fíjese todas las preguntas que le estoy haciendo, ¿verdad? Amén. ¿Usted cree que el Señor puede pelear por usted? ¿Sí? ¿Sí lo cree? Los ejemplos que tenemos en la Biblia son ejemplos que están para nosotros, dice la palabra del Señor. Cuando usted lee el capítulo 11, y voy a hablarle de estos siervos, pero al final de la enseñanza, le quiero mostrar una parte de la fe de la que no se habla. ¿Qué le parece? Eso me lo mostró el Señor en día de reposo. Mire, comencemos con el primero. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, se le conoce como el Salón de la Fe. O sea, hombres que tenían una fe especial, única. No como los demás, eran hombres de fe. Y dice la Biblia que ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes alcanzaron buen testimonio? Los hombres de fe. Y cuando menciona hombres de fe, vuelvo y repito, ahí también están incluidas las mujeres. Rahab es una de ellas. Pero quiero comenzar con el primero. En el versículo 4 dice, por la fe. Dígalo conmigo, por la fe. Abel, mire qué ejemplo voy a usar. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿De qué estamos hablando nosotros ahí? De fe. Pero sí, no, la fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe para qué? Según lo que dice allí. Sí, no, la fe es para agradar a Dios, pero ¿en qué él demostró su fe? Una fe especial, una fe única, una fe que cuando usted lee la escritura, usted se queda con la boca abierta de cómo es que Dios habla de este hombre. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Qué tremendo. Estamos hablando de la fe. ¿Cómo demostró su fe Abel? Excelencia, dice el hermano. ¿Alguien más que le ayude al hermano? En obediencia, dice el hermano. Mire, excelencia, obediencia, sacrificio. ¿De qué está hablando allí? ¿Qué es lo que está haciendo realmente Abel para con Dios?
llevándole una ofrenda. Le creyó a Dios. Dios se lo dijo: dame, pero dame lo mejor. ¿Será que funciona, no funciona? ¿Será que Dios sí obra, no obra? Ahí está hablando de darle nosotros a Dios lo mejor. Ahí está hablando de darle nosotros lo primero a Dios. ¿Cierto? Para eso se necesita fe. Porque usted puede decir que tiene fe en que Dios le salvó, pero en su bolsa puede decir usted: no, aquí sí no tengo fe. Yo no creo que Dios me pueda dar a mí lo que yo le doy. Yo no creo que Dios me pueda realmente. Mire cómo la fe, cuando se demuestra genuinamente, puede quedar sentada ya en el cielo y puede quedar de testimonio de dar lo mejor. Porque yo puedo decir que tengo fe acá de boca, pero cuando se trata de mi bolsa, entonces, ¿de qué sirve esa fe? Si nosotros no tuviéramos fe para darle al Señor, nuestra fe realmente estaría, ¿qué, hermano? Pobre, no es fe, solo es boca. ¿Estaríamos aquí nosotros? O sea que la fe no solamente es: yo creo en Dios para cosas poderosas. Porque aquí en este caso la fe la tuvo para darle al Señor lo mejor, para darle un sacrificio excelente. En cambio, Caín no lo hizo así. No le creía a Dios entonces. Pero Abel sí, y dice que estando muerto aún, dice que su ofrenda da testimonio acerca de ello. Gloria a Dios. Y no dice cualquiera, excelente. Digo excelente. Un hermano dijo una vez: cuando usted le vaya a diezmar al Señor, no le dé los billetes viejos, dijo. Dele los nuevos, dijo. Ay, tremendo, ¿eh? Va. Ese es el primer ejemplo de fe. ¿De qué se trata ahí entonces? De darle lo mejor al Señor cuando le damos. Primer ejemplo de fe. Un hombre de fe. Y ese se menciona en el Salón de la Fe del capítulo 11. Segundo ejemplo. El ejemplo de la fe de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Quién es Enoc en la Biblia? ¿Sabe que tampoco se menciona mucho acerca de Enoc? No se habla mucho acerca de Enoc, aunque hay una película que dicen que es de Enoc, ¿verdad? Pero usted dígales que sí. Enoc es mencionado también en la Biblia. Pero mire lo que es la fe. Fíjese cómo ayuda una fe en un lado y otra, y el don de fe en otra área. En el caso de Enoc, ¿qué dice la Biblia en el caso de Enoc? Hermanos, dice el hermano que dio testimonio de caminar con Dios. Parecía ser que Dios le había dicho: yo voy a llegar por ti. Parecía ser. Porque hay una cosa que le pasa a Enoc que no le pasa a nadie más. Bueno, a Elías, que fue traspuesto para no ver muerte, dice. Pero ¿sabe por qué? Pero ¿y los demás no le creían a Dios? ¿Qué pasó con los demás? Aquí, ¿cuántos creen que Cristo viene por nosotros? Si usted duda de ello, si usted no le cree al Señor, no se va a estar preparando y usted se va a quedar. Yo me voy a quedar. Porque esa fe es muy importante para que, aleluya, Él haya sido llevado. Mire lo que dice entonces en la Escritura. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, dice. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, se lo llevó Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál es la única manera de agradar a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Para que no viera la muerte.
Me voy a adelantar. A ver, vete a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Gloria a Dios. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Híjole. Y caminó Enoc con Dios. Y eso de caminar no solamente que lo agarró de la mano y no, le creyó a Dios, vivió para Dios, le sirvió a Dios. Después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Tremendo, ¿verdad? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Vale la pena esperar en Dios? ¿Tener fe en Dios? ¿Qué nos demuestra esa fe? ¿Qué hizo esa fe? Confió en Dios. Confió en lo que Dios le había dicho y Dios cumplió su palabra. A nosotros nos ha dicho que viene por nosotros y Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir, señores. Se quede usted, me quede yo, lo crea usted, no lo crea, no me importa. Porque dentro de una iglesia hay de todo. Hay santos, hay pecadores. Hay cizaña y hay trigo. Hay cristianos verdaderos y hay espías. ¿Sabía usted que a todas las iglesias siempre el diablo manda espías? Que creen cómo se mueve para ver qué hace. Muchas iglesias se han partido por eso. Y por eso es de que vemos un montón de sinvergüenzas en los altares el día de hoy, porque se inmiscuyó el diablo y ni se dieron cuenta. Mucho cuidado. Ten desconfianza aún de la que duerme contigo, dice el Señor. Es tremendo eso, hermano. Yo a ella y ella a mí. Tremendo. Alabado el nombre del Señor. Fíjese entonces lo que es la fe. Fe para darle al Señor de lo mejor. Fe para esperar en Dios y lo que Él ha prometido. También se nos menciona a Noé. ¿Cómo demostró su fe Noé? Un hombre de fe, porque lo menciona la Biblia. ¿Cuál es la fe de Noé? ¿Ah? ¿Qué le creyó el Señor? ¿Qué le creyó? Hazte una barca. No ha llovido. Hazte una barca. Duró 120 años, si no estoy mal, para construirla. Mientras tanto predicaba, pregonaba la justicia del Señor y pregonaba. Y él decía, aleluya, que venía un diluvio y toda la gente se reía de él, porque la gente se va a reír de tu fe. Mira, estoy disfrutando. Mira, estoy ganando dinero. Mira, estoy cumpliendo con todos mis objetivos. Mira, estoy dándole a todos mis deseos carnales. Déjalos. Tú créele a Dios. Dice que ese hombre dio testimonio por la fe que le tuvo el Señor. Oiga, no había llovido. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo puede ser posible que Cristo dice que va a venir y en las nubes se va a oír una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Cómo puede ser eso posible? Por la fe, señores. Por eso necesitamos que se nos siga predicando, para que aquel que cree, aleluya, motive a otros a creer también. Porque ¿cuántos no se han desanimado? ¿Cuántos ya no quieren seguir en la fe? ¿Te quieres quedar acá? Tenemos nosotros, si somos hombres y mujeres de fe, que creerle al Señor y proclamarlo. Y no nos tiene que dar vergüenza.
que una nave. ¿Y cómo lo va a transformar? ¿Y cómo lo va a pasar por todo el espacio? Pues yo no lo puedo explicar. Si yo le aseguro que Noé no podía explicar lo que estaba haciendo. A ver, Noé, y dinos, ¿cómo va a llover? Y dinos, ¿de dónde va a venir todo el agua? Y el Noé rascándose la cabeza, no les puedo explicar, señores, pero ¿saben qué? El que me dijo que construyera el arca, él va a hacer llover. Nunca lo pudo explicar, creo yo. Pero una cosa lo distinguía: su fe. Su fe. Y esa fe salvó a su familia. Tremendo, ¿verdad? Obediencia al Señor. La fe de Abraham. Ah, qué fe la de Abraham, hermano. No podemos dejar al viejito de Abraham, al hombre de los 100 años, a la mujer de los 90 años. ¿Por qué le pongo el ejemplo de este? Porque yo quiero que vea el poder de Dios. El poder sobre la naturaleza, sobre las cosas. Le creyó al Señor. Le creyó a Dios estando a los 100 años. Ya dice que ya nada que ver con Abraham. Nada que ver con Sarita. Y aleluya, la visitó el Señor. Mire, hermano, que de ahí dependían muchas cosas. Porque de ahí se desprendía la descendencia del Mesías. Hablando carnalmente, humanamente. Y la cosa parecía que no avanzaba. Pero no importa qué tanto tiempo pase, hay que tener fe en Dios, hermano. Porque para Él nada es imposible. Alabado el nombre del Señor. La fe de Moisés. ¿Qué fe? ¿Cuál fue la fe de Moisés, hermano? ¿Ah? Yo lo veo desde ambos, de dos lugares. Uno es para abandonar lo que era la posición de ser hijo de Faraón e irse con el pueblo del Señor a sufrir un montón de problemas con los israelitas. Porque eso se buscó realmente Moisés. 40 años en el desierto y por el pueblo no entró a la tierra prometida. A la que duro, ¿verdad? Pero enfrentar a Faraón. Qué fe más tremenda. Ve, y yo voy a sacar a mi pueblo, le dijo. Hermano, ese hombre, hay que reconocer de que cuando no quiso ir, hermano, era porque es que no le estaban pidiendo nada sencillo. Pero él todavía no había visto el poder de Dios. No lo había visto. No lo conocía realmente como era. Y cuando el Señor dice, ve, y Él va a dejar ir a mi pueblo. ¿Qué nos muestra esa fe allí? Aleluya. Enfrentando al poderoso de la tierra. En ese momento, Faraón es el hombre más poderoso de la tierra. Y dice, ve Moisés, le dice. Qué difícil era solamente el hecho de estar parado frente a Faraón. Pero Dios le había dicho, yo voy contigo. Y él tenía que creerle al Señor. Aleluya. La fe de David. Para poder creerle a Dios que le daría la victoria sobre el gigante. Aleluya. Pero él le creía a Dios y había experimentado a Dios, que era algo muy importante. Mire, todos los israelitas estaban parados con miedo, temblando ante Goliat. Pero llega el muchachito, al que no le ponían atención, pero que estaba lleno del poder de Dios, pero que tenía fe, tenía mucha fe, tanta fe como la de esta iglesia. Alabado el nombre del Señor. Santo Dios. La lista es interminable.
de hombres de fe. Yo lo reto a que lea el capítulo 11 del libro de Hebreos y que se dé cuenta todo lo que estos hombres hicieron. Es que es una cosa increíble el poder ver cómo estos hombres le creyeron al Señor. ¿Para qué ayudó el don de fe al pueblo de Dios entonces? ¿Para qué lo ayudó? Número uno, para dejarnos ejemplo de que Dios merece lo mejor de nosotros, como lo hizo Abel. Créale a Dios cuando le da a usted al Señor. No le dé la mitad, no le dé lo que a usted se le dé en gana. Dé creyéndole al Señor. Pero si no le cree, no le dé. No le dé. Porque a Dios no le agrada que lo hagamos sin fe. Si se lo damos porque aquel me está viendo. Si te vas a dar al Señor, daste en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque así le demostramos que verdaderamente nosotros le creemos. Cuando Dios te dice, vive de esta manera, está probando nuestra fe. Está viendo si nosotros le creemos. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a ver a otra persona, pero aquel no lo hace. ¿Y qué te importa si aquel no lo hace? Si a ti te está hablando, si a mí me está hablando Dios, por algo ha de ser. Quiere trabajar en nosotros. Preocúpate cuando Dios no te hable. Para poder entonces, ¿para qué ayudó el don de fe al pueblo del Señor? Para darnos ejemplo de que Dios merece lo mejor de nosotros, como lo hizo Abel. Número dos, para poder creer en sus promesas, como lo hizo Enoc, que le creyó a Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Muchos de nosotros no vamos a morir. Muchos de nosotros no vamos a morir tal vez. A lo mejor usted se queda para la venida del Señor. Si no pasan los 65, todavía voy a estar aquí yo. Pero si pasan los 65, voy a tener que resucitar entre los muertos. Alabado el nombre del Señor. Enoc le creyó. Iglesia, créale. Créale al Señor. Lo que le espera a usted y a mí es mejor que lo que este mundo le puede ofrecer. Yo se lo puedo asegurar, hermano. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Enoc fue traspuesto porque le creyó, porque caminó con Dios. Pasaban muchas cosas en la vida, aleluya, en lo que estaba sucediendo en la cultura, en la tradición, pero dice que Noé caminó con Dios. Y Dios dice, venite, tú eres de los que están separados de todos los demás. Alabado el nombre del Señor. La fe de Noé para ser liberado en momentos difíciles e imposibles. ¿Qué le parece? La ira de Dios se va a manifestar, los juicios de Dios se van a manifestar. Y si nosotros le creemos a Dios, nuestra arca el día de hoy es Cristo. En ella va a navegar el pueblo del Señor. Amén. Van a pasar un montón de cosas en esta tierra, pero nosotros con Cristo. Porque así lo dice el apóstol Pedro. Gloria al nombre del Señor. La fe de Abraham para creer que Dios puede hacer algo aun cuando se considera imposible. Si lo hizo con Abraham, si está en su plan, lo puede hacer todavía el día de hoy. Si está en el plan de Dios, para Dios no hay nada imposible. La fe de Moisés para poder creer que Dios tiene poder sobre el enemigo. Hay gente que, por ejemplo, nos ha dicho, o a usted le han dicho, ¿se va a salvar? Se va a salvar. Y dice, no, pero es que está bien perdido y que no sé qué, está perdida. Y entonces, se va a salvar. Estamos orando. Va a venir a los pies del Señor. Y mire, hermano, ha sucedido. Hombres y mujeres de fe que le creen a Dios. Eso es lo que está buscando el Señor. Que estemos en ese plan maravilloso de nuestro Dios. No hay diablo que pueda retener el poder de Dios.
no hay diablo, no hay demonio. Hermano, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, aleluya, y tenemos la fe en que para Dios nada es imposible, Dios lo puede hacer. Yo he visto que hasta en los últimos momentos las personas se han arrepentido. Uno dice, pero se fue sin el Señor. ¿Qué cree? Fíjese que unas horas antes, unos minutos antes, se arrepintió y recibió al Señor. Dios es fiel. Dios no falla. Dios quiere que se levanten hombres y mujeres de fe aquí, que le crean al Señor, para que podamos hacer su obra. Porque de repente te va a mandar como a Moisés, a ti y a mí. Ve y dile que deje ir a mi hijo o a mi hija. Santo Dios. No entendió lo que le dije, ¿verdad? ¿Ah? Usted y yo somos Moiséses el día de hoy. Amén. Y a veces el diablo se quiere poner enfrente de nosotros con un alma. A este no me lo tocas. Usted no se preocupe. El Señor tiene todo en control. Usted solamente tiene que obedecer y el Señor hará lo que tiene que hacer. Gloria al nombre del Señor. Dios quita todo estorbo. Lo quitó cuando Goliat se les puso y lo retó. Pero un hombre de fe mató al gigante. O sea que todo aquello que se oponga para realizar la obra del Señor, Dios lo va a quitar. Mire, a nosotros casi nos echaron de la iglesia donde estábamos. Casi. Le digo casi. Porque ya se había llenado el lugar y ya estábamos causando un poquito de incomodidad ahí todo. No porque nos estábamos portando mal, no me va a entender eso. Pero ya nos estaban diciendo como que dice bye bye. Híjole, hermano. Y se nos puso un gigante enfrente. Porque no teníamos para dónde ir. Pero el Señor nos empuja, hermano. Ay, que vaya si no nos empuja el Señor. Y le tienes que creer a Dios o a la buena o a la mala. Hay gigantes que se van a poner en nuestro camino. Pero en el nombre de Cristo Jesús los vamos a quitar. Con esos hombres y mujeres de fe. Porque su pueblo debe seguir avanzando. Hermanos, si usted y yo nos estancamos, estamos en problemas. Si Saúl y su ejército se hubieran quedado cobardados, hubieran terminado pagando tributos. Pero no fue así, porque había un David. O sea, había un hombre de fe. Y el día de hoy debe de haber hombres y mujeres de fe para poder seguir derrotando gigantes. Y también los gigantes que están en nosotros, que son los más fuertes, creo yo. ¿Cuáles son los ejemplos de fe en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los ejemplos de fe en el Nuevo Testamento? Mire, si me pongo a leerle todo el capítulo 11, no salimos. Y como usted ya se acostumbró a 35, 45, 50, ¿verdad? Ya como que ahora hasta pena nos da tardarnos un poquito más, ¿verdad? No, ¿verdad, hermano? Los ejemplos del don de fe en el Nuevo Testamento. Hay unos llamados los 4 camilleros. No sé si usted los oyó. ¿Ah? ¿Oyó los 4 camilleros o no? No ha leído esa parte de la Biblia. ¡Oh, ya! Se acordó ahorita. A ver, leamos el libro de Marcos capítulo 2. Marcos 2, 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que hace la fe. Y esta no es la fe salvadora, ya le dije. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Oiga lo que dice, se oyó que estaba en casa. Dígalo conmigo. Eso despertaba la curiosidad. Está en casa, dice, aleluya. ¿Sí entendió usted? No entendió, ¿verdad? Se oyó que estaba en casa. Parece que está en casa.
inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, dice. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, los 4 camilleros. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, diga conmigo, al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? Mire lo que vio Jesús. O sea que la fe se puede ver, pero no nosotros. Jesús sí la mira. ¿Cuántos le creen a Jesús? Ay, él te mira si sabes si le crees o no le crees. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No lo levantó entonces, sino que lo perdonó. No, maestro, si nosotros te lo trajimos no para que le perdonara los pecados, sino para que lo levantaras. ¿Para qué lo llevaron ellos? Para que lo sanara, ¿va? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sí se da cuenta ahí? Del rollo que se armó ahí, ¿verdad? Es que Jesucristo solamente puede perdonar pecados. No, lo hizo a propósito. Porque dice que él vio la fe de ellos. Pero mire la fe de ellos. La fe de ellos entonces no era solamente para sanar, sino que veían a Jesús no como cualquier hombre o cualquier profeta. Y Jesús, oiga la afirmación que hace enfrente de ellos. Y aquellos, no, pues no le voy a contar la historia, ¿verdad? Cuénteles, tarea, lea todo el capítulo ese. Lea la historia. Amén. No, yo lo que le quiero decir, hermano, es esto. Dice que la fe de ellos, entonces, el don de fe, ¿ayuda o no ayuda? ¿Es de bendición o no es de bendición? En este caso, mire, aleluya, lo que hizo la fe de estos 4 hombres. 4 hombres. Podríamos decir que le devolvieron la vida a este hombre. Porque ¿qué podía hacer un paralítico? Ay, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice el Señor. La fe del apóstol Pedro y Juan para la sanidad del cojo de nacimiento. Amén. Tuvieron que tener fe. ¿Fe en qué? En el poder de Dios para poder hacer una obra. Hermano, pero ese es el don de sanidad. Van unidos. Muchas veces se unen estos. El don de fe con el don de sanidad, el don de fe con el don de milagros. Porque se requiere de fe para poder hacerlos. Alabado el nombre del Señor. La fe de Jesús. Ay, ¿será que tuvo fe Jesús? ¿Se recuerda cuando no tenían que comer y eran como 5,000 personas? Y que se multiplican los. Vengan. Dijo, con eso alcanza, dijo. ¿Cuánto tienes? Dijo. ¿Cuántos panes eran? Eran 5 panes, ¿y cuántos peces eran? Podía alcanzar. ¿Por qué alcanzó? Por la fe. Tenía fe en que Dios podía multiplicarlos. Los alimentó. No solamente de pan espiritual, sino también, aleluya, de comida natural. La fe. Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos en los que de repente las iglesias hacen alguna comida y de repente le llega un montón de gente. Porque está siempre el hermano que invita a Juan, a Pedro y a este y al otro. Y hermano, preparamos solo para 100 personas. Y tienen como 200 y algo ahí. ¿Y cómo el Señor hace que multipliquen las cosas? Va a alcanzar, dice una hermana, va a alcanzar, hermano, tenga fe. Y el pastor, ¿será que sigue siendo matemáticas? A ver cuántos platos tenemos. ¿Ah? Hermano, usted me ayuda.
yo le ayudo, nos edificamos unos con otros. Hay momentos en los que a lo mejor mi fe no es suficiente, pero su fe, el Señor, aleluya, le ayuda para motivarme, para edificar mi vida. Qué tremendo. Dios va a proveer. ¿A cuántos les han dicho así? Dios va a proveer. Y proveyó el Señor. Proveyó, hermano. Proveyó. Bueno es Dios. Muy bueno es Dios. Ahora le voy con la tarea porque tenemos una tarea. ¿Cuántos se recuerdan de la tarea? Que levanten la mano los que se recuerdan de la tarea. Usted no se acuerda de la tarea. Me acuerdo, pero no la hice. Ah, se acuerda de la tarea, pero no la hizo, dice. ¿Qué le parece? Que sinvergüenza es este, ¿va? Solo el hermano entonces Cruz se acuerda de la tarea. ¿Nadie se acuerda de la tarea? No vino. Ahora todos no vinieron. Ah, preguntó. Un aplauso al hermano entonces, porque preguntó. ¿Qué preguntó y qué le dijeron? ¿Cuál? ¿Qué capítulo? Ajá, Hechos del 27. ¿Quiénes no levantaron la mano? Que levanten la mano. Tampoco. Para preguntarles. ¿Por qué les...? Mire, cuando yo le digo esto es porque quiero que usted se familiarice con el mensaje. En el capítulo 27 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo muestra una fe muy especial. Y el Señor, una tras otra, a través de la fe que tiene el apóstol Pablo, muchas almas pueden ser salvas en ese naufragio que tuvo. Porque él tuvo un naufragio en el capítulo 27. ¿Se recuerda? ¿Ah? Todo lo que pasó en el capítulo 27 es que usted lo mira y es como la tormenta perfecta. No, así se llama, no, olvídese de Hollywood. Pero yo creo que ahí se inspiraron esos tremendos. Porque cuando usted mira lo que le sucede al apóstol Pablo camino hacia Roma, él iba a testificar a Roma. Y todas las cosas que le suceden. Pero ese hombre tiene fe de que va a llegar a Roma. Hermano, le vino una tormenta, el barco casi se les parte en dos, se querían tirar los que iban en el barco, ¿verdad? Se querían huir. Él le dice al capitán, mira, se van a huir. Total es que si usted lee la historia, solo yo me emociono aquí, ¿verdad? Solo yo me emociono de la historia bíblica. Todos los demás y eso está en mi Biblia. Es que es algo tremenda la palabra del Señor. Cuando yo veo eso, hermano, me emociono. Dice que Dios le envió un ángel al tremendo de Pablo. Y le dijo, yo te he entregado todas estas almas. Le dijo, ninguno va a perecer, le dijo. Tranquilo, les dijo. Un ángel del Señor me habló, le dijo. Nadie va a perecer, le dijo. Qué tremendo esto. Y para terminar de ajustarse baja, se pone ahí a comer y que una serpiente lo pica. Se la sacude. Tranquilo, dice. ¡Hombre de fe! Se le quedan todos así como admirados. ¡Ay! Esa serpiente es venenosa. Se va a morir en un ratito. Nada me va a impedir el que llegue a Roma a hablarles de la palabra del Señor. Dese cuenta esa fe. La fe del pueblo del Señor mueve montañas. Hace que la iglesia haga temblar a las potestades allá afuera. Porque los demonios se le quedan viendo a ustedes. Pues no le crees a Dios. No le crees a Dios. ¿Cuántos han oído hablar a un demonio? ¿No ha oído hablar a un demonio? Oiga, hermano, ¿cómo es eso? Oiga, una persona endemoniada, ¿no? Mire, usted tiene la mujer, ¿verdad? Hermano, no sé qué. Pero cuando le habla,
imagínese que, hermano, se le paran todos los pelos a usted. Y si usted tiene miedo, ¿ah?, en vez de que usted los enfrente, los sacan corriendo. Porque tiene que tener fe. Amén. Amén, iglesia. Alabado sea el Señor. Es algo muy importante. Lea. Le voy a otra vez la tarea. Para el próximo sábado, me lee, por favor, el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y un poquito del capítulo 28. ¿Lo apuntó? Voy a traer preguntas específicas acerca del capítulo 20. Si no las contesta, lo sacamos de la iglesia. Gloria a Dios, diga usted. Los ejemplos de fe en el Nuevo Testamento. Hermano, la iglesia tuvo que tener una fe tremenda para enfrentar los ataques que tenía del enemigo. Y es aquí donde yo quiero entrar en ese, por decir así, parámetro de fe que es necesaria. Yo le pregunté a usted, ¿cuántos tienen fe en el Señor? ¿Y hasta dónde tiene fe? Porque nosotros cuando hablamos de fe, hablamos de cosas grandes, poderosas, milagros, y que se movió la tierra, que bajó, cayó oro del cielo, fe para que sus sueños se cumplan. Total, ¿verdad que sí? Pero si usted sigue leyendo el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice que por la fe muchos murieron. Muchos fueron aserrados. Espérate. Pero no tuvieron fe para que Dios los librara. No tuvieron fe para que Dios los salvara de la muerte. ¿Sí me está entendiendo? La fe tiene diferentes ramas y se puede demostrar de diferentes maneras. ¿Moriría usted por su fe en el Señor? ¿Moriríamos nosotros? Porque ellos murieron. La Biblia fue traída a nuestras manos porque hubieron hombres que estuvieron dispuestos a ser quemados, a no negar la fe. O sea, en pocas palabras, niega, no. Yo le creo a Dios, creo lo que dice su palabra. ¿Estamos dispuestos nosotros por fe a llevar un desprecio? A sufrir persecución, a ser apedreados. Apedrean al Esteban y el Esteban, esa fe tan grande hace que no les tomes en cuenta, Señor. Eso es tener fe en lo que dice el Señor, hermano. ¿Le creemos a Dios? Porque mire, hermano, si empezara una persecución, si empezara un cuestionamiento, si tendríamos que dar nuestras vidas nosotros, nuestra fe es suficiente como para poder decir, yo voy a dar mi vida por el Señor. ¿Sabe lo que hace el musulmán cuando eso de las Torres Gemelas? ¿Sabe por qué se mataron ellos, verdad? Por su creencia ¿en quién? En Alá, en el profeta Mahoma. ¿Están dispuestos a morir? A ponerse un montón de granadas. Nosotros somos locos así, ¿verdad? Pero si tuviéramos nosotros que demostrar nuestra fe, ¿aceptaríamos el reto? ¿Quiere que lo leamos? Dice que muchos de ellos no alcanzaron las promesas, pero por fe las saludaron. No sé si me estoy dando a entender. Mejor se lo leo, ¿verdad? Porque a usted le gusta leer la Biblia en la iglesia. Dice, vayamos al 32. ¿Y qué más digo? 11:32 de Hebreos. ¿Y qué más digo?
Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos dieron testimonio de fe. ¿Y qué más digo? Ay, ¿dónde voy? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Siga. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Lea eso conmigo. Lea eso conmigo. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Espérese, ¿ahí de qué está hablando? De fe. O sea que el lado de la fe casi nunca se predica. ¿Por qué será? Porque nosotros queremos creer una fantasía, no una realidad. ¿A quién no le interesa? Por eso los mensajes esos de que poder aquí, milagros aquí, obras aquí portentosas, hazañas, a eso sí. Pero esta parte de nuestra fe, de aquel que tiene el don de fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué dice? Y azotes. Y además de esto, prisiones. ¿Por qué? Por la fe. Fueron apedreados. ¿Por qué? Aserrados. Se agarraron una sierra. ¿Pero por qué? Por mantener su confianza en Dios. O sea que si usted le hacen un desplante, una carita mala, no lo saludan, y por eso usted va a decir, ya no le sirvo al Señor. Esa fe nunca fue fe. Nunca fue fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es aquella fe que se demuestra en todo momento. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba. ¿Muertos qué dice? ¿Niegas al Señor o te mueres? No lo puedo negar, dice. Niégalo. No lo puedo negar. Pero el Señor no los salvó. ¿No tuvieron fe? No, murieron por su fe. O sea que muchas veces, y quiero que quede bien claro, muchas veces yo no lo voy a librar a usted. Pero usted lo va a estar representando. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo dice? Angustiados. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando allí? De hombres de fe, señores. Esa parte nunca la leen los que hablan de grandezas. Porque mi fe se demuestra. Por eso le digo, el que tiene el don de fe es una persona que se distingue en todo tiempo. En todo tiempo. Lo pueden dejar solo. Él levanta las manos y glorifica a Dios. Tú con un propósito lo estás permitiendo. Tipo José. Lo vendieron sus hermanos, gloria sea el Señor. Lo meten a la cárcel, gloria sea el Señor. Lo azotan, gloria sea el Señor. Yo te sigo creyendo, Señor. Y dijo, yo me voy a morir aquí, no voy a entrar a la tierra prometida, pero llévense mis huesitos, le dijo. Y me los entierran allá, dijo. Porque yo tengo fe que Dios va a cumplir su palabra. Y no me importa que no esté esta carnita, dijo. Pero quiero mis huesitos aún allí, dijo. Santo Dios. Eso es en esa tierra, allá en Israel. Nosotros la que anhelamos es la celestial, hermanos. De los cuales, ¿qué dice? Miren cómo los trata Dios. ¿Qué dice? De los cuales el mundo no era digno, dice. ¿Quiénes son esos hombres?
los hombres de fe, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombres de fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire qué contradicción. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué le dice el predicador de hoy? ¿Ah? Esta es una realidad bíblica. Muchas veces no vamos a obtener quizás aquello o por aquí o por allá. Pero ¿sabe una cosa? Con que yo obtenga la salvación de mi alma, con eso me basta y me sobra. Porque es lo más importante, hermano. Y un día lo miraré allá. Y todos estos, dice, regresate otra vez más. Y todos estos, ¿qué dice? Aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, no importa que sufrieron, no importa que aguantaron hambre, no importa que murieron a espada, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se da cuenta ahora cómo nos pone de ejemplo el día de hoy? ¿Está listo para ser apedreado? Ahí ya no abrieron amenes. No, yo no esperaba aleluya, yo esperaba amén. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esa es la parte de la fe de la que no se habla. Se da cuenta que muchos de nosotros aquí podemos tener ese don de fe, que no importa que el mismo infierno se ponga enfrente de usted, usted levanta su mano y dice: yo te creo, Señor. Ojalá le digamos como: aunque me matare, Señor, esperaré en ti. Ese es el tipo de fe que espera el Señor. Termino con esto. Punto número 5. Cosas a tener en cuenta sobre el don de fe. Recordemos que es un don dado por el Espíritu Santo. No lo da un instituto bíblico, no lo da el hombre, no lo da alguien que diga: aquí yo le voy a dar el don de fe. No hay tal cosa. Lo da exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. El don de fe siempre va a ser para la gloria de Dios y no para los hombres. O sea que si Dios de repente usted motivó, de repente usted, aleluya, edificó, de repente por usted se hizo algo maravilloso, grande en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor, la gloria es para Dios. A usted solamente y a mí solamente nos usó Dios. Número 3, no es algo que puedas adquirir con tus propios esfuerzos o méritos. Es como a Dios le place darlo. Número 4, no es una predicción de cosas solo por apuntalar o por lucirse. Miren, para que vean que yo tengo fe, yo voy a decir esto y lo otro y lo otro. Ya vieron qué pasó. Y luego empieza ya a ver aquello de querer nosotros tomar un lugar que no nos corresponde. De repente Dios nos ha permitido a nosotros, a todos aquí, ¿verdad?, hacer cosas, ¿verdad? Señor, que llueva. Y llovió. Aleluya, tuvimos fe para que lloviera. Amén. Mi grama está verdecita. No sé si la suya está verdecita. La mía está verde, bien crecidita. Gloria a Dios, dije, Señor. Estaba seca la grama. Y necesitábamos agua porque ya nos estaban impidiendo el agua, ¿verdad que sí? Pero bendito Dios. Y es que Elías oró. Y se detuvo. Y Elías oró nuevamente y llovió. Y si Elías dice, mejor no sigo, siendo un hombre con pasiones como las nuestras, dice, ¿por qué nosotros no lo hacemos también? Pero siempre para la honra y la gloria de nuestro Dios. Todo se hará para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Será como testimonio de la verdad de Dios.
Cada vez que Dios nos use en ese don, es para testimonio de la verdad de Dios, porque va a ser de bendición y edificación a la iglesia. Recuerde también que muchas veces el don de la fe va a operar juntamente con los dones de milagros y sanidades. Amén. La palabra, por ejemplo, fe significa persuasión o credibilidad, la creencia o aceptación de algo como verdadero. Es algo muy importante entonces tener esto en cuenta, porque esta fe es algo muy importante. La fe, hermanos, es algo que le tenemos que pedir a Dios. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque nosotros no podemos ver a Dios. Nos cuesta. Por eso cuando oramos de repente batallamos, porque de repente le vienen pensamientos. No sé si a usted le ha pasado. Pero ¿para qué? ¿Para qué seguís hablando? ¿Estás seguro que Dios te está oyendo? ¿Ah? Por eso es de que nosotros oramos poco, porque no creemos muchas veces que la oración funcione, que sea un recurso poderoso del cristiano, y por eso es de que lo dejamos como quien dice: hoy sí voy, hoy no voy, no me preocupo, no hago el tiempo, no me interesa. Todo eso es una falta de fe en lo que Dios nos ha proveído para que nosotros adquiramos aquellas cosas que son importantes en nosotros. Dios es espíritu, no lo vemos, y en espíritu y en verdad es necesario que le busquemos. Aleluya. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos fe? Porque Dios nos lo ha pedido. Dios quiere que nosotros le creamos y confiemos en Él. Dios quiere que tengamos fe porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y debemos de entender esto. Por eso cuando le creemos a Dios y ponemos su palabra por obra, podemos nosotros derrotar al enemigo. Podemos estar cubiertos y protegidos de parte de Dios. Pero debemos no solamente entonces de leer la Biblia, conocer la Biblia, sino también creer la palabra del Señor. Y porque al tener fe, nosotros vamos a ser de gran testimonio a las personas. La fe de nosotros puede marcar grandes diferencias, puede hacer grandes hazañas. Pero recuérdese que la fe no solamente son milagros, sanidades y grandes hazañas, sino que tiene que ver con nuestra convicción de que en todo momento y a toda hora vamos a creerle a Dios. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos.